Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver los principales dispositivos de almacenamiento de energía, su comportamiento y los cálculos básicos de carga y descarga de cada uno. En esta imagen vemos los dos principales dispositivos de almacenamiento de energía, que es el capacitor y la inductancia. En el primer caso, el capacitor almacena la energía en forma de voltaje. ¿Cómo le hace? Bien, las cargas que salen de la fuente, que son electrones, van por el circuito y llegan a una de las capas del capacitor y ahí se almacenan. ¿Cómo lo hacen? Porque del otro lado hay cargas positivas y como sabemos signos contrarios se atraen. Entonces se van a atraer, pero ninguno de los dos va a poder cruzar gracias al dieléctrico que está en medio del capacitor. Entonces aquí se almacena el voltaje. El voltaje máximo que puede alcanzar el capacitor en este caso va a ser el voltaje de la fuente. Es decir, se va a cargar hasta que llegue el voltaje de la fuente. En el caso de la inductancia, que también es un dispositivo de almacenamiento, lo almacena en forma de campo magnético. En este caso, los electrones viajan por el circuito, pasan por la inductancia y, como sabemos por la ley de Faraday, en un cable, en este caso un cable enrollado que es una bobina, al pasar una corriente eléctrica se genera un campo magnético y así la energía se guarda en forma de campo magnético. Muy bien, en el caso del capacitor tenemos dos fórmulas, una para carga y una para descarga. La carga es la gráfica que vemos acá arriba y la descarga es la gráfica que vemos acá abajo. El capacitor en un inicio no está cargado, entonces se espera a que conforme se va llenando aquí de cargas eléctricas hasta llegar al voltaje de la fuente, se deja de cargar. En el caso de la descarga, lo único que va a limitar que se cargue más o menos rápido es la resistencia. La resistencia juega un papel muy importante en la carga y descarga del capacitor, ya que tanto en la ecuación de carga como en la descarga tenemos este término que es RC o constante de tiempo. La constante de tiempo nos indica el tiempo en que se carga el capacitor. ¿Cómo es posible eso? Vamos a hacer una analogía. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una piscina. Una piscina va a depender de dos cosas que se llenen rápido. Una, el grosor de la manguera, que vendría siendo la resistencia. Y otra, el tamaño de la piscina, que vendría siendo la carga del capacitor. Es por eso que este término es muy importante en la carga y descarga del capacitor. Veremos que también vamos a tener una constante de tiempo en el caso del inductor. Vamos a hacer este ejercicio simple de carga y descarga del capacitor. Nos piden dos cosas. A, el voltaje de carga cuando el tiempo cuando han pasado 10 segundos y el voltaje de descarga cuando han pasado 10 segundos. Vamos a analizar primero el circuito. Aquí en este circuito vemos que está separado por un switch. En esta parte de aquí el capacitor se carga. En este circuito, cuando el switch cambia, el capacitor se descarga, deja de acoplarse a la fuente y se descarga por medio de la resistencia de 20K. En cada una de estas etapas de carga y descarga, como la resistencia es diferente, la tau, que es la constante de tiempo, también va a ser diferente. En el primer caso, siempre hay que calcular primero la constante de tiempo tau, RC. Entonces, para este caso, pues es 1. Cuando multiplicamos la resistencia y el capacitor, que en este caso es de 10 kilos y 100 microfaradios, nos va a dar 1. Entonces, cuando lo ponemos ya en la ecuación, que es el voltaje de la fuente, por 1 menos T entre tau, sustituyendo la tau y el tiempo, que es 10, nos va a dar el siguiente resultado. Tenemos que después de 10 segundos, que el voltaje del capacitor, después de 10 segundos, el voltaje va a ser 19.9 volts. Es decir, bajó 100 milivolts en 10 segundos. Y eso es porque la resistencia es muy grande y el capacitor también es grande. En el caso de la descarga, tenemos la siguiente ecuación, que es BC, el voltaje con el que está inicialmente cargado el capacitor, que en este caso vamos a suponer que son los 19.9
9 volts. Entonces después de 10 segundos que el capacitor está sin la fuente y sacando tau, vamos a tener que ahora el resultado va a ser 2, ¿no? Simple. Va a ser 2. Entonces va a ser 10 sobre 2 es igual a 5. Y vamos a tener 0.13 volts. En este caso el capacitor sí se descarga rápidamente. Después de 10 segundos. Aquí se carga casi a 20 volts, que es lo que da la fuente, después de 10 segundos. Y aquí se descarga después de 10 segundos casi todo. Entonces 10 segundos para este caso es suficiente para que se cargue y descargue el capacitor, dadas las resistencias y el tamaño del capacitor. En el caso de la inductancia, aquí tenemos las fórmulas de carga para el voltaje y descarga del inductor. Tiene un comportamiento muy curioso, dado que cuando hay descarga, es decir, cuando la fuente deja de funcionar, el campo magnético va desapareciendo, se va haciendo más chico. Y eso hace que si yo tengo un voltaje así, cuando deja de funcionar la fuente, el voltaje se revierte. Es decir, acá vamos a tener signo más y menos. Por eso vemos que cambia de un sentido cuando se descarga. Y igual, ¿no? Llega al voltaje de BC, pero al contrario. Es decir, el campo magnético va desapareciendo, pero va suministrando corriente. ¿Por qué? Porque es un dispositivo de almacenamiento. Y también otro dato curioso es que empieza con todo el voltaje, es decir, aquí actúa como un circuito abierto y conforme se va creando el campo magnético se va comportando más y más como un vil alambre hasta que tenemos voltaje cero. Eso quiere decir que no tiene resistencia. Vamos a hacer un pequeño ejemplo del inductor. En este ejemplo lo que nos piden es el voltaje después de encender la fuente en T igual a 5 segundos. Después de que se enciende la fuente o si aquí se cierra un switch, 5 segundos después, ¿qué pasa con el voltaje en el inductor? Bien, como en todo ejercicio de este tipo hay que sacar primero RC. Aquí la tau está dada por LR, en donde la inductancia vale 100 y la resistencia vale 10. Entonces nos van a quedar, ¿cuánto? Pues 10, ¿no? 10 de tau. Entonces vamos a ocupar la fórmula para sacar el voltaje, que es BLT igual al voltaje de la fuente entre tau. Haciendo los cambios tenemos que BCC, el voltaje de la fuente es 100, tau es 10 y este 5. Entonces nos va a quedar 5 entre 10, que eso es igual a 1 medio. Entonces nos va a quedar 100 exponencial menos 1 medio. Y eso nos da un total de 60.6, ¿no? 60.6 volts. Eso quiere decir que después de 5 segundos o en 5 segundos el voltaje cae a 60. Empieza en 100 porque se comporta como una resistencia de gran tamaño y empieza a bajar la resistencia. Eso quiere decir que al bajar la resistencia absorbe menos voltaje y en este caso pues ya vale 60. Y como el voltaje es 100 y sabemos por la ley de Kirchhoff, entonces acá debe de estar los otros 40 volts. Entonces digamos que baja como por aquí a 60 y todavía le falta, ¿no? En 5 segundos. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo en Tinkercad sobre la carga del capacitor y también sobre la inductancia para que quede más claro. Para el primer caso vamos a ver la carga del capacitor. El circuito que tenemos ahí es simplemente de una resistencia, un capacitor y un switch. Cuando yo activo la simulación no hay corriente, no pasa la corriente porque está el switch. Ahora si yo activo el switch se va a empezar a cargar el capacitor y ahí lo tenemos en el multímetro y en el osciloscopio cómo se está cargando, ¿no? Hasta que llega al voltaje de la fuente, que en este caso el voltaje de la fuente pues es 5. Conforme más se vaya acercando al voltaje de la fuente va a ser más lento que se cargue. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero del lugar del capacitor vamos a quitarlo y vamos a poner el inductor. Bien, ya pusimos el inductor, ahora vamos a ver cómo se comporta.
En el caso del inductor, pues después de todo lo que hemos visto, sabemos que cuando encendamos la fuente, lo que debe hacer es tener el voltaje de la fuente y luego ir bajando. Vamos a encender el simulador. Obviamente ahí no va a pasar nada porque no está el switch. Ahora vamos a encender el switch. Y ahí decae totalmente. Eso es porque la inductancia es muy chica, ¿no? Tenemos que aumentar la inductancia a 100. Ahora sí, tenemos una inductancia grandísima, ¿no? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a ver qué pasa. Cuando yo enciendo la fuente, pues va a tener el voltaje de la fuente, ¿no? Ahí está, tiene el voltaje de la fuente y decae. Obviamente casi no se ve el efecto porque decae exageradamente muy rápido. Lo que necesitamos hacer es poner una constante de tiempo más alta. En este caso, como la resistencia se encuentra abajo, un valor alto de resistencia nos va a dar una constante de tiempo más chica. Entonces tenemos que poner una resistencia chica en este caso. Ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Cómo se va descargando el capacitor. Hasta que llega pues a cero. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente.